Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a nombre del Instituto de Estudios Peruanos para la presentación del libro Derechos Feministas y Humanos en el Perú, decolonizando la justicia transicional de la doctora Pasha Bueno Hansen, politóloga feminista y profesora asociada del Departamento de Estudios de Género y la Mujer en la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Ella ha publicado la versión en inglés de este libro en el año 2015. También es autora de diversos artículos y capítulos de libros sobre los movimientos sociales, el conflicto armado interno, la justicia transicional, la violencia sexual, el feminicidio, el género y la sexualidad. Su próximo proyecto de libro, Géneros y Sexualidades Disidentes en los Andes, Justicia Transicional de otra manera, examina las diversas modalidades de resistencia de las poblaciones denominadas lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersex en relación con la justicia transicional en Perú, Ecuador y Colombia. Nos acompañan dos comentaristas muy destacadas por sus contribuciones y extensa trayectoria en la Academia Peruana y los estudios de género. En primer lugar, hará uso de la palabra Maruja Barrig, magíster en políticas sociales, consultora en evaluación y planificación de programas y proyectos de desarrollo, autora del libro Cinturón de Castidad, la mujer de clase media en el Perú, que ya va en su cuarta edición, la última recientemente publicada por el Instituto de Estudios Peruanos. Maruja Barrig ha escrito diversos ensayos sobre el movimiento de mujeres, la gestión local y la violencia de género. Ella es docente de la Maestría de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Del mismo modo comentará Patricia Ruiz Bravo López, doctora en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo, Población y Medio Ambiente por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. También es magíster y licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es investigadora, especialista en temas de género, educación superior, cultura y desarrollo. También es consultora especializada en evaluación de proyectos de desarrollo rural y género. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC y como directora de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior de la misma Casa de Estudios. Cada comentarista va a tener un aproximado de 12 minutos y al final la autora hará una breve réplica de los comentarios. Entonces, comenzamos con Maruja Barrig. Adelante, Maruja. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del instituto y la invitación de Pacha a comentar su libro. Este es un libro esperado, un libro que algunas de nosotros, como Patricia Ruiz y yo, hemos seguido en su gestación, en el trabajo de campo, y estamos dichosas de ver que se publica en español, y el Instituto de Estudios Peruanos creo que se ha anotado un gol de haber publicado el libro de Pacha y ponerlo al alcance de todos nosotros. Y estoy contenta. Tengo que decirle Pacha porque es doctora, pero yo le decía Pachita antes, entonces ya no sé cómo dirigirme a ella, pero voy a seguir diciéndole Pachita. Dos temas para comentar muy brevemente, o unas ideas, llamarlo así, a propósito de lo que el libro, la lectura del libro me ha generado. Una primera está relacionada acerca de mi propio aprendizaje leyendo el libro, y una segunda idea está relacionada respecto al feminismo, porque como ustedes saben, yo soy una feminista del siglo pasado, y entonces enfrentar el feminismo también desde el relato del libro me ha suscitado muchas ideas. En lo que se refiere al aprendizaje, es cierto, como dijo en una entrevista hace poco Cecilia Méndez, la historiadora, que cuando el informe de la Comisión de la Verdad salió a la luz, hace casi 20 años, lo que hubo de parte de muchos de nosotros fue una
defensa cerrada del informe, porque lo que intuimos y lo que sucedió fue una reacción agresiva, una oposición casi violenta, de parte de aquellos actores que habían o que se sentían involucrados, ¿no? Acuérdense de esta famosa y mal hecha frase de uno de los defensores del gobierno de Fujimori en un canal de televisión, que tratando de defenderse dijo: nosotros matamos menos, ¿no? En comparación a lo que había sido las muertes de peruanos y peruanas en el periodo previo a 1990. En todo caso, sí, yo reconozco que estuve en el grupo, para decirlo de alguna manera, de personas que sentíamos que teníamos que defender el informe, defender la aproximación y las aproximaciones conceptuales del informe de la Comisión de la Verdad. Pero también tengo que reconocer que ya fue tiempo de comenzar a mirar críticamente también el informe. Es decir, como comentaba en esa entrevista la historiadora Méndez, si es que no miramos con ojos críticos aquello que está pasando en nuestro país ahora, o lo que a la comisión definió, podríamos estancarnos en una visión medio parcelada. Hay nuevos conceptos y hay nuevos desafíos que lo que hacen es invitar a nuevas lecturas y a interpretaciones, no necesariamente a estos cuestionamientos tajantes, ¿no? Esa es una primera constatación que ahora reconozco, y que reconozco también a partir de esfuerzos dentro de la Universidad Católica, como por ejemplo el que tiene Makena Ulfe con los estudios de memoria, y la cito solamente a ella para no poner el nombre de todas las otras personas que están involucradas, pero que son académicas en la universidad, que están involucradas en mirar otra vez y comenzar a trabajar sobre estudios de la memoria. En ese aprendizaje, gracias al libro de Pacha, encontramos una tensión, que lo conversé con Pacha hace relativamente poco. Y esa es una tensión entre la necesidad de contar con los procedimientos y con ese marco de procedimientos de la justicia transicional, y al mismo tiempo darnos cuenta las propias limitaciones que tienen los procedimientos de la justicia transicional respecto a la complejidad de la vida nuestra, la complejidad de un país como el nuestro, que no puede dar cuenta la justicia transicional de toda esta gama distinta de heridas profundas, de discriminaciones y de violencias cotidianas que sufrimos. En este encuentro, que puede ser o no puede ser un encuentro, es como el surgimiento constante en las páginas del libro de Pacha de esta tensión. ¿Somos o no somos pragmáticas, como decía Pacha en una conversación que tuvimos, y adoptamos los procedimientos de la justicia transicional sin olvidar y sin perder de vista que lo que estamos es frente a un problema de dimensiones mayores, de los cuales el informe o la comisión, mejor dicho, que trabajó el informe, no dio demasiada cuenta? Yo no es el momento, pero yo creo que habría que buscar otros referentes conceptuales que no necesariamente lo de colonial, que a mí siempre me ha puesto mis 4 únicos pelos de punta, porque es un concepto que me pone muy nerviosa, porque no dice mucho, en mi opinión, pero que Pacha aprecia y lo usa con bastante solvencia en su libro. Un seminario a propósito de este asunto del aprendizaje. Un seminario hace poco de la Universidad Católica, donde escuché a Makena Ulfe hablar, me sugirió lo siguiente. Ella decía, nuestra mirada del informe y del conflicto armado es como si hubiera comenzado en 1980 y hubiera terminado en el año 2000. Y es cierto, es como si nosotros hubiéramos puesto en una cápsula temporal
cuando esto no comenzó en 1980 y, por cierto, no ha terminado en el año 2000. Y me puse a pensar a partir de los ejemplos que esta antropóloga ponía sobre cómo se ha manejado el tema de la pandemia, sobre cómo se sigue manejando el tema de las comunidades nativas en la Amazonía, sobre cómo estos problemas no tuvieron una delimitación temporal, sino que fue simplemente un recurso para dar cuenta de un fenómeno social, pero no necesariamente una apuesta por un buen término o un buen fin de todos esos problemas. Yo tengo la impresión que este dolor que nos puede causar releer el informe de la comisión es un dolor que no tiene fin, o sea, que no cesa, y que una situación como la que estamos viviendo desde comienzos de este año a partir del COVID nos está mostrando sin ningún tipo de matices, creo, la violencia en la que la mayor parte de la población peruana está viviendo. Y por eso es que hablo del aprendizaje. Estuve pensando, hay una palabra que a mí me suena mucho y que es una palabra terrible, que es viviseccionar. Y de acuerdo al diccionario, viviseccionar es cortar una parte viva para poder estudiar funciones de cortar, viviseccionar un animal, sacarle una pierna y ver cómo funciona cuando está vivo. Y creo que es una etapa lo que se vivió, viviseccionando con el informe, ¿no?, de nosotros mismos, pero que no hemos terminado de mirar a cabalidad sus funciones. El segundo punto, y con eso termino, tiene que ver, bueno, Pachita me ha hecho trabajar, porque leyendo el libro sobre las partes que tienen que ver con el feminismo, y solo porque soy una persona educada, no hablo de Mujeres por la Democracia, que es el grupo en el cual yo estuve involucrada a finales de los 90, por modestia, digamos, ¿no? Pero sí vamos a hablar del feminismo un poco. Y recordé que en el año 1983, en julio, se realizó en Lima el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en el Country Club del Bosque. Y me fui al informe de la comisión para ver qué cosa pasaba en julio de 1983, y era de terror, porque a julio de 1983, en el mismo momento que cientos de feministas de toda la región y del Perú estábamos en una situación casi exultante, de entusiasmo, habían no solamente asesinado Sendero a autoridades, sino que también el ejército había entrado, y me quedan 3 minutos ya, y también habían sido violadas niñas y habían sido violadas mujeres. Y me sentí mal leyendo, haciendo el contraste, porque en ese momento, en el año 1983, estando yo en ese evento, no, ni siquiera lo había pensado, no había pensado en esta otra parte del país que algunos dicen, algunos atribuyen la frase, pero parece que es una frase muy manida, que algunos atribuyen a Humboldt u otros a González Prada, y es que Lima está más cerca de Londres que de los Andes, ¿no? En efecto, eso es así. Y entonces tengo que agradecer la lectura del libro y a Pacha, que me ha hecho recordar y remover muchos de estos sentimientos que son entre la zozobra, la culpa y también, sin embargo, el deseo de seguir avanzando y mirar con algún tipo de optimismo cómo la gente joven en este país pueda ser capaz de comprometerse de una u otra manera con poblaciones que están ahí y que, sin embargo, en algún momento nosotros no fuimos capaces de mirarlo como deberíamos haberlo mirado. Gracias. Muchas gracias, Maruja, por tus importantes reflexiones, comentarios. Ahora tenemos la participación de Patricia Ruiz Bravo. Sí. Bueno, ante todo agradecer la invitación de Pacha Bueno por haberme llamado para presentar su libro, que realmente ha sido para mí un gusto leer, y bueno, también felicitarla a ella por la edición en español y al Instituto de Estudios Peruanos, que creo como Maruja se ha puesto un gol. En segundo lugar, quiero decir que también coincido con Maruja en el hecho de que es tiempo de hacer una mirada a lo que es el informe, ¿no? Yo creo que por las mismas razones que ha señalado Maruja, cuando el informe salió todos
cerramos filas para, digamos, defender el informe. Sin embargo, creo que Paya trata de mirar todo, digamos, no solo el informe, sino el concepto de justicia transicional que está detrás del informe, para ponerlo en debate, ¿no? Y lo pone en debate no solamente por un prurito, vamos a decir, académico, sino también pensando en las próximas comisiones de la verdad y reconciliación o reparación, como se quieran llamar, a lo largo del mundo, ¿no? Entonces yo creo que el aporte de esta crítica a la justicia transicional y su efectividad para los procesos de justicia y reparación, sobre todo en este caso vinculados a las violaciones a las mujeres, es muy importante, ¿no? Porque sienta como un camino, no solo de, vamos a decir, de revisión o crítica, sino de propuesta, que están al final de su libro, ¿no? Y que serviría para otras sociedades. Entonces, tal vez un poquito señalar de que para Paya, bueno, si bien hay, digamos, aportes desde la justicia transicional, lo que ella plantea es que la justicia transicional tendría que avanzar hacia tendría que retomar algunos otros puntos, ¿no? Algunas críticas que le hace. Entonces, que ella señala que en los enfoques alternativos tendría que haber una aproximación decolonial que también ponga en cuestión el Estado heteropatriarcal que está detrás de la justicia transicional. A diferencia de Maruja, para mí el enfoque decolonial me ha ayudado mucho, sobre todo porque, como se ha dicho en mi currículum, yo he trabajado mucho tiempo con mujeres indígenas, ¿no? Y entonces, a través de ese trabajo he llegado al feminismo decolonial, que precisamente trata de entender este entramado de las sociedades indígenas, no solamente desde la hora, sino a partir de la impronta colonial y lo que ello implicó para las sociedades que fueron, digamos, colonizadas y luego independizadas, ¿no? Y creo que este enfoque es muy importante ahora que vamos a conmemorar el bicentenario, ¿no? Bueno, un poco lo que había pensado es señalar los 5 capítulos, o sea, esta crítica hacia la justicia transicional, señalando la importancia de un enfoque decolonial y una crítica al Estado heteropatriarcal, ella lo trabaja en 5 capítulos, ¿no? El primero, que es el que es una reflexión sobre el movimiento de derechos humanos y movimientos feministas, tratando de ver en qué manera esta primera tensión entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista afecta este proyecto alternativo que ella señala, ¿no? Luego, en el segundo capítulo, presenta de manera detallada la manera en que la CBR logró incorporar un enfoque de género, y ahí también muestra que estas dificultades en que haya un enfoque de género desde el inicio va a generar dificultades luego en visibilizar lo que significó el conflicto armado interno en la vida de las mujeres, en las relaciones de género, en las masculinidades, ¿no? Y poniendo énfasis en que el informe terminó sobre todo con lo que es la violencia sexual y un capítulo sobre este impacto diferenciado. Lo que ella señala es que si hubiera habido un enfoque de género desde el inicio, la mirada sobre el impacto de género, tanto en mujeres como en hombres, hubiera sido más relevante con miras a este enfoque alternativo que ella quiere plantear, ¿no? En el capítulo 3 trabaja las audiencias públicas, en el capítulo 4 trabaja la violencia sexual, y en el capítulo 5, el entretejiendo la interculturalidad con el género y los derechos humanos. En estos capítulos también ella trabaja el seguimiento que la ONG Demus hizo al caso de Manta Vilca, ¿no? Y también, bueno, otros casos, pero sobre todo es entonces, este es como el cuerpo a través del cual ella va a ir, digamos, mostrando por qué la justicia transicional debería o es, digamos, de alguna manera sesgada o poco amplia para entender. Lo que ella plantea, en resumen, que es lo que lo voy a decir, como ella lo menciona, es que hay una paradoja, que ella llama la paradoja de los derechos, ¿no? Que en parte lo ha dicho Maruja, que es una tensión entre la necesidad de una legislación de derechos humanos para documentar y procesar las violaciones y
la incapacidad de este marco de derechos humanos para alcanzar el alcance completo del daño. Al final del texto, ella habla en un pequeño acápite sobre la impunidad, ¿no? Y entonces lo que vemos es que si bien se logra al final digamos, se logran judicializar algunos casos y luchar por la justicia, esto aún dista mucho de, digamos, de llamarse justicia, ¿no? No solamente en los procesos que han sido judicializados, sino también en lo que concierne a reparaciones. Entonces, de alguna manera en el libro se llega a ver este tema de la impunidad a pesar de el enfoque, ¿no? que se ha tenido. Digamos, sobre los temas que trabaja, yo solo me quiero referir a 3 temas, ¿no? Uno primero que me interesa mucho es el tema de la temporalidad. Una de las críticas principales que Paya hace al enfoque de justicia transicional es el que se refiere a la temporalidad. De acuerdo a la autora, en el enfoque de justicia transicional lo que hay es una mirada del tiempo lineal, ¿no? Entonces es como se ha señalado antes, existe el pasado, que fue violencia, existe el presente, que es la identificación de víctimas y victimarios, y luego se avisora un futuro de paz, ¿no? O al menos de esa manera, ¿no? Entonces esta mirada lineal de la temporalidad se enfrenta a la mirada cíclica o circular que tienen las comunidades indígenas y nativas, ¿no? En el caso peruano, quechua, aymara y amazónicas. Entonces esto me parece muy importante porque tiene que ver con la manera como se vive la violencia, ¿no? La violencia, digamos, lo que ella señala, y yo lo he visto también en mis trabajos, es que no se trata de una violencia acotada o una violencia que empezó el 80 y terminó el 2000, ¿no? Esta es una violencia estructural y por eso es que en el momento actual lo que tenemos con la pandemia es precisamente que las poblaciones más afectadas, que todavía no han salido los datos, pero si salen y se enumeran, van a ser las mismas poblaciones que fueron afectadas por el conflicto armado, que tienen que ver con mujeres y hombres indígenas, quechohablantes, también de sectores populares, ¿no? En pobreza. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay un concepto que también en los aprendizajes que señalaba Maruja me ha dejado muy interesada, que es la idea de la temporalidad palincéstica, ¿no? Que es la idea de que los tiempos en las comunidades indígenas y nativas es un tiempo que se reescribe, ¿no? No solamente circular, sino sobre una temporalidad se escribe otra y sobre esa nueva otra se escribe una tercera, ¿no? Entonces esta idea de ir borrando y acumulando. Y me parece muy interesante porque en uno de los trabajos que hicimos para la CBR, una de las, que hasta ahora no he vuelto a encontrar el testimonio, una de las mujeres que narra una incursión del ejército en la comunidad, dice, ¿no? Algo así como, y entraron a la plaza de armas y nuevamente llegaron los realistas. Entonces, los realistas son, bueno, los españoles, como sabemos, ¿no? Pero cómo este trabajo de la memoria, y ahí recojo lo que señalaba Marujo también, es una memoria que vincula diferentes tiempos, ¿no? O sea, para ella ese momento del tiempo de la guerra con Sendero y el ejército estaba evocando otra memoria que está inscrita en la subjetividad, en la inconsciencia, en la memoria colectiva, y es esta, justamente, ¿no? Esta violencia de la conquista y bueno, en este caso de las luchas por la república, ¿no? Entonces sí me parece muy interesante este concepto y creo que puede ser muy útil para nuevos estudios, ¿no? Un segundo elemento que quería señalar es el que se refiere, que también es una crítica al enfoque, ¿no? de justicia transicional, es la tensión que existe entre el concepto de consentimiento y consenso, ¿no? Coerción, en el caso de las violaciones sexuales a mujeres, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Yo creo que el trabajo de Pacha y la crítica, vamos a decir, constructiva al enfoque de justicia transicional,
trata de mostrar de qué manera las dicotomías o los esquemas binarios no resultan útiles para comprender eso que ella quiere comprender, que es alcanzar el alcance completo del daño. ¿Qué significó esto para las mujeres en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ella muestra, bueno, estamos viendo el caso de Mantilca, cómo al instalarse los militares, ¿no?, en la comunidad, esta diferencia entre mujeres que fueron de alguna manera violadas o que han sufrido violencia sexual, a veces es difícil de alguna manera diferenciar entre el consenso y la coerción. Binarismo que es muy importante en el enfoque, ¿no? ¿Esto por qué? Porque estaban en una situación muy conflictiva, donde estaba, digamos, el grupo de los militares estaba en la comunidad y entonces se establecían relaciones donde en algunos casos, bueno, había una relación, pero que estaba marcada por la fuerza, ¿no? Entonces no es que haya esta dicotomía entre coerción y consenso, sino en algunos casos hay coerción estructural y un consenso que podríamos llamar utilitario, pragmático, como se señalaba en algunos de los casos donde las mujeres decían que sí habían aceptado para poder liberar a sus padres, a sus hijos, a sus familiares, ¿no? Entonces, no es que sea uno o lo otro, es justamente este entramado, ¿no?, entre una situación coercitiva, donde estaba el grupo de los militares en la zona, y de qué manera esto marca la vida cotidiana de esta comunidad, ¿no? Entonces sí, me parece muy importante. Finalmente, porque tampoco quiero pasarme mucho, está otro tema que me parece muy importante y es el de las audiencias, ¿no? En el cual para mí las audiencias fueron muy importantes, pero también en algún caso señalábamos ya en ese momento la importancia que o sea, lo importante que hubiera sido también que la traducción no fuera solamente del quechua al español, que era lo que hubo, sino también del español al quechua, ¿no? Para que las mujeres que estaban dando su testimonio pudieran entender también en su idioma lo que se estaba señalando. Esto es un tema muy concreto, pero lo señalo para que, digamos, para enunciar y tratar de explicar lo que señala Pacha como la importancia de un enfoque decolonial. Porque lo que ella argumenta en ese capítulo y en otros es que esta mirada, por ejemplo, ¿qué está detrás de solamente haber hecho esa traducción del quechua al español? Ella lo que dice es una mirada que está inserta, ¿no? No solamente en los comisionados, sino en muchos de nosotros, y que no logra romper esa mirada desde vamos a decir, desde lo colonial, ¿no? Para entender lo que está pasando con las otras grupos o poblaciones. Entonces, ella reclama, ¿no? Y es muy minuciosa en ese capítulo, me parece muy, muy interesante, porque cómo se logra cómo se logra que las mujeres puedan dar sus testimonios, pero desde una mirada o desde una subjetividad desde la cual ellas puedan expresar realmente lo que han pasado, ¿no? Esta mirada o esta forma de expresar de las mujeres sería desde una temporalidad palimpséstica, desde una mirada en que es también coerción, pero también necesidad de ver por los suyos. Y luego también señala en esta misma línea cómo de alguna manera digamos, en la expresión de lo que fueron las violaciones se insiste mucho en la maternidad y en, digamos, los hijos, ¿no? Entonces, que esta mirada también está, digamos, enunciada o está de alguna manera vinculada a este enfoque no decolonial, ¿no? Entonces, yo creo que el texto es muy, muy interesante, muy importante, que da luces para nuevos estudios y abre un camino, una trocha. Como digo, no es una crítica destructiva o que rompa con todo lo que se ha hecho, sino que presenta las pistas para un enfoque alternativo donde haya una mejor, digamos, que la atención a la que se hace referencia se pueda solucionar por este camino en donde el enfoque
hacia lo decolonial, lo colectivo, lo comunal, y lo que podría ser una epistemología desde las poblaciones indígenas pudiera tener un espacio en estas nuevas propuestas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tan relevantes aportes que nos invitan a dialogar con el texto de Paya. Ahora le doy la palabra a la doctora Paya Bueno Hansen para sus reacciones sobre los comentarios y tal vez si quiere agregar algunas otras palabras. Muchas gracias y quiero agradecer a IEP por organizar esta presentación del libro y a Patricia Ruiz Bravo y Maruja Bare por sus comentarios. Estoy conectándome desde el territorio ancestral del pueblo Lenni Lenape, que es en la costa atlántica del norte. Y voy a empezar explicando 3 razones principales por la cual escribí este libro, ¿no? Yo nací en Berkeley, California, y con mamá peruana y padre estadounidense, y crecí con mis abuelos peruanos en una casa intergeneracional. Mi familia peruana es de Apurímac y crecí con cuentos, muchos cuentos, cuentos de chasquis que podían hablar con animales, de cabezas que volaban por la noche guiado por un búho en la búsqueda de agua, y de cóndores que comunicaban entre el cielo y la tierra con el canto de sus alas contra el viento. Y ahorita voy a compartir un dibujo que hizo mi abuelo. Entonces, en el año en que nací salió la interpretación de la canción El Cóndor Pasa por Simon y Garfunkel. A través de sus cuentos y dibujos, mi abuelo me enseñó y me hizo entender y apreciar la canción más allá de la apropiación estadounidense. Las enseñanzas de mis abuelos me abrieron la imaginación y me ayudaron mucho a poder imaginar otro mundo, ¿no? Alentaron mucha curiosidad y amor por una forma de vivir que no existía en mi contexto actual. De niña, chiquita, en 1976, mi mamá me llevó a Perú y fuimos a Cusco y Machu Picchu, entre otros sitios, y pude conocer a mucha familia. Y esa experiencia me abrió más el anhelo de conocer mejor a mi familia y mis raíces. Entonces, el deseo de seguir las pistas que me dejaron mis abuelos es la primera razón por la cual escribí este libro. Y la segunda, no sé por qué tengo aquí está, ay, tuve un problema con mi pantalla. En 1989 viajé con mi abuela a Lima y me impactó muchísimo porque no tenía la capacidad de comprender la violencia poderosa que es la pobreza, ¿no? Las protestas, los soldados en la calle, el temor a cochebombas y apagones. Y esta experiencia me dejó con grandes preguntas que me impulsaron en la búsqueda de comprender qué es la crisis económica, por qué la violencia política, ¿no? Y esto fue la segunda razón que realmente me impulsó a escribir este libro. Y finalmente, mi compromiso personal y político en defender los derechos de las mujeres es la tercera razón. En el año 2001 empecé el doctorado y en ese momento faltaba atención al impacto de la violencia política y el impacto específicamente en las mujeres. Asimismo, hacía falta un análisis profundo del sexismo en relación con el racismo. Este día es muy apropiado para presentar este libro. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde 1981 se marca este día y se conmemora a las 3 hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo por oponerse a su régimen. Entonces, este libro es parte de una trayectoria de lucha que defiende los derechos de las mujeres y la democracia. Esta trayectoria rechaza y resiste el olvido y la impunidad, el autoritarismo y el terror. Aquí quiero reconocer la resistencia popular
que derrocó el golpe legislativo de Estado después de 5 días de protestas constantes. Y la esperanza enorme que me da y que nos da, ¿no? La generación Z, con su lema, se metieron con la generación equivocada. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero poner énfasis en el caso de Manta y Vilca, en el departamento de Huancavelica. Este caso, como bien dice la doctora Patricia, este caso es uno de los enfoques principales de mi libro. Además, es uno de los dos casos emblemáticos de la violencia sexual durante el conflicto armado interno que destacó la Comisión de Verdad. Y voy a compartir otra foto y leer un poquito de mi libro. En 1984, el Comando Político Militar estableció una base militar de contrainsurgencia en el distrito de Manta como consecuencia de las acciones subversivas en la zona. Cuando las Fuerzas Armadas incursionaron, llegaron disparando, quemando casas y saqueando provisiones. Los miembros de la comunidad se refugiaron en los cerros aledaños. Luego, cuando intentaron restablecerse en lo que quedaba de sus hogares, obligaron a la comunidad a construir la base militar a partir de los materiales que quedaban de sus casas y construcciones. La presencia militar dominó la comunidad por 11 años, tiempo durante el cual toda la región se encontraba bajo estado de emergencia. El caso de Manta y Vilca es emblemático, pues muestra cómo los militares cometieron la mayoría de las violaciones sexuales contra mujeres en comunidades andinas quechohablantes o también de comunidades etnolingüísticas amazónicas en y alrededor de instalaciones militares. Y para contextualizar, el caso Manta y Vilca es solo un ejemplo de más de 6,000 casos de violación sexual en el Registro Único de Víctimas del Programa Integral de Reparación. Como parte de mi investigación para este libro, acompañé al grupo de trabajo de campo de Demus a Manta en el año 2006. Fuimos una semana por mes durante ese año con el permiso de la comunidad. Los últimos 2 capítulos de mi libro analizan muy de cerca el contexto del caso y voy a compartir ahora otra imagen. Recuerdo con mucha claridad una noche en Manta con el equipo de trabajo de campo cuando alguien tocó la puerta y fue la primera mujer que se acercó para dar su testimonio de violencia sexual durante el conflicto armado interno. La abogada del equipo se sentó con ella durante horas recibiendo su testimonio, mientras nosotras nos quedamos en silencio en el otro cuarto. La emoción colectiva del equipo fue muy, muy intensa. La responsabilidad de acompañar el caso hasta su final, un juicio justo, ágil y transparente. En 2015, el fiscal en el caso acusó a 14 militares de violación sexual como crimen de lesa humanidad contra 9 mujeres en 1984 y 1985. El juicio oral se abrió en el 2016, pero fue viciado por una serie de muestras de discriminación, irregularidades y prácticas revictimizantes. Y los jueces demostraron parcialidad a favor de los militares y la presidenta de la sala encargada de juzgar el caso, Emperatriz Pérez, fue involucrada en una red de corrupción. La sala aceptó la recusación interpuesta y el juicio oral se cerró. En el año pasado, el año 2019, se ha vuelto a abrir un nuevo juicio oral y Demos y IDL siguen apoyando a las mujeres afectadas, las valientes protagonistas del caso. Y con la pandemia, el juicio oral se está realizando por medios virtuales y es muy, muy importante vigilar el proceso
Y si quieren asistir a las audiencias, pueden contactar a Emilia Salazar de Demos. Ahora pasando al panorama regional. Quiero subrayar y seguir con el hilo que empezó la doctora Patricia, que es muy importante la Comisión de Verdad y Reconciliación Peruana por la región y sentó precedente al incluir el enfoque de género. Es importante también reconocer el trabajo de Yulisa Mantilla, que luchó por la incorporación del enfoque de género y la violencia sexual. Desde Colombia se entiende la CBR peruana como un caso emblemático de la lucha feminista contra la visión dominante de la realidad del derecho internacional de derechos humanos y la justicia transicional. Las lecciones aprendidas del caso peruano construyen la fundación para los avances en el caso colombiano y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que se lleva a cabo en este momento. Desde que el libro se publicó en inglés en 2015, ha habido una acogida marcada en Colombia por el hecho que el libro avanza un marco metodológico y teórico basado en el feminismo interseccional y decolonial. El libro comprende la paradoja entre las limitaciones conceptuales y estructurales de los procesos de justicia transicional y la necesidad de sacar ventaja de la oportunidad política. Y eso crea una tensión productiva, ¿no? Que ya hemos ido comentando y escuchando, para poder explorar con la ayuda de los feminismos interseccionales y decoloniales. Y ahora voy a leer otro pedacito. El feminismo interseccional arroja luces sobre las limitaciones de la legislación internacional de los derechos humanos y los compromisos transicionales para abordar el alcance de los daños experimentados durante el conflicto armado interno. La tensión dentro de los procesos de justicia transicional de enfrentar la violencia pasada y proporcionar justicia a las víctimas, mientras que al mismo tiempo estabiliza al Estado-nación, se manifiesta desde la paradoja de los derechos. Liba resalta el papel contradictorio de la ley en relación con la violencia. Ella escribe: si bien la ley puede ser una herramienta para regular la violencia y exponer los abusos de poder, la ley también se utiliza para ocultar y legitimar los abusos de poder. Una sensibilidad interseccional llama la atención sobre las violencias de los sistemas legales y administrativos que se articulan como si fueran neutrales en términos de raza y género, pero que en realidad son locus de los procesos los procesos de racialización que producen el Estado-nación. El proceso de justicia transicional de relegitimación del Estado-nación peruano debe ser situado dentro del legado del colonialismo. Este libro forma parte del proyecto de descolonización de nuestras epistemologías y prácticas de justicia transicional. Los espacios que se abren en la interfaz entre una sensibilidad analítica interseccional y un enfoque feminista decolonial amplía la mirada de la legislación sobre los derechos humanos y decolonizan la justicia transicional. En conjunto, una sensibilidad interseccional y los feminismos decoloniales ganan fuerza conceptual con las manifestaciones espaciales y temporales del legado del colonialismo en el Perú y su importancia para estudiar cómo los movimientos, las instituciones y las organizaciones abordan la violencia basada en género durante el conflicto armado interno. Los feminismos decoloniales también resaltan el papel de las lógicas binarias con la reconfiguración del Estado-nación
y abren espacios epistémicos alternativos para la expansión de los derechos humanos y las lógicas de la justicia transicional. Este enfoque toma como punto de partida a académicas feministas que han comenzado a arrojar luces sobre la tensión existente entre reconocer el continuo de violencia y el objetivo de la justicia transicional de establecer una ruptura histórica, o en las palabras de la profesora, la doctora Maruja, una cápsula temporal, ¿no? Entre el pasado y el futuro. Para cerrar, quiero subrayar el tema de temporalidad y paradoja. Uno de los retos más grandes es traducir conceptos andinos de tiempo y espacio que es de un modo dinámico, cíclico y circular al tiempo lineal moderno del Estado. Y mi pregunta personal es cómo trabajamos el sincretismo temporal, ¿no? Y voy a cerrar con una foto final aquí, una imagen. Y tengo aquí también las palabras de Ana Correa, la actriz y dramaturga de Yuyachkani, que interpreta a Rosa Cuchillo. Y plantea una pregunta. ¿Cómo cerramos el ciclo de dolor para encontrar nuevamente la felicidad? Si la herida dolorosa permanece abierta, una no puede renacer. El ciclo debe cerrarse. Por esa razón, la CBR y las audiencias públicas son importantes. Una debe revivir el dolor para poder sanar, cerrar la herida y comenzar de nuevo. Somos cíclicos. Todo en nosotros es cíclico, tal como es cíclica la naturaleza. Me gustaría ver que este libro contribuyera al proceso nacional que pretende cerrar ciclos de dolor con cara al bicentenario. Muchas gracias. Importantes aportes. Y quisiera resaltar, ¿no? Como preguntaba Patricia Ruiz Bravo, y creo que el libro de Pacha aporta mucho en ese sentido, ¿no? Si realmente consideramos, ¿no? Y cómo podríamos seguir pensando críticamente las formas en las que se hace o no justicia, ¿no? Y como decía Maruja Barrig, ¿qué tanto está dialogando la justicia, ¿no? Transicional con estos hondos y mortales desencuentros, como decía Carlos Iván de Gregori, ¿no? En uno de sus libros, precisamente analizando el conflicto armado interno en el Perú, que tanto esta justicia que dialoga con procesos jurídicos y procesos políticos, está dialogando también con estas profundas desigualdades sociales, formas de discriminación de género, étnicas y raciales, ¿no? Creo que el libro de Pacha Bueno Hansen nos ayuda a continuar en este reto de poder entender y replantear, ¿no? Esta justicia transicional y lo que eso implica, ¿no? En relación a temas centrales como los que han mencionado Maruja Barrig y Patricia Ruiz Bravo, por ejemplo, respecto a cómo se está considerando, ¿no? En el marco de la historia peruana, en el marco de todos estos procesos que no concluyen y que tienen una larga trayectoria en el Perú, ¿no? De inequidades, ¿no? Y de dificultad para construir una nación peruana más justa, ¿no? Y en lo cual la justicia transicional, si bien ha tenido algunos aportes que no podemos dejar creo que de mencionar, ¿no? También es importante replantearla, ¿no? Replantearla y aprender de lo que ha podido contribuir, pero también de sus limitaciones, y en ese sentido estos enfoques que nos plantea Pacha sobre del feminismo interseccional, decolonial, ¿no? Podrían ayudar
a poderla repensar, ¿no? Y también, por supuesto, nos trae nuevos retos. Entonces, muchas gracias nuevamente a todas por sus importantes contribuciones y también a quienes nos están acompañando en esta presentación. Hasta pronto y gracias a nombre del Instituto de Estudios Peruanos.